estamos de regreso en Acción 10 en la mañana para hablar de temas de salud en consulta con el especialista. El día de hoy hablaremos acerca de la diabetes, exactamente cómo diagnosticarla, cuáles son estos síntomas, a propósito de que en nuestro país, de acuerdo con el Ministerio de Salud, la diabetes aparece como segunda enfermedad crónica que más se percibe acá en nuestro territorio nacional. Y por supuesto un tema que vamos a conversar con un experto, el doctor Javier Bravo, a quien siempre recibimos con mucho cariño, y a usted le invitamos a que participe a través de nuestras redes sociales. Estamos allí como Canal 10 Nicaragua y también tenemos nuestro número de WhatsApp para que perfectamente nos deje ahí su comentario. Buenos días, doctor, gracias por estar con nosotros y feliz año nuevo. Así es, Anduriña, feliz año nuevo igual, ¿verdad? El primer programa, parte mía, hacia los televidentes, llevando temas de interés, sobre todo hablando de diabetes. Cuando hablamos de diabetes, hablamos de aquella condición médica que se caracteriza por los altos niveles de glucosa fuera del rango normal. Vamos a mostrar algunas imágenes donde salen los rangos que el paciente puede tener para hacer el diagnóstico. Sabemos que hay una población oculta de que tiene factores de riesgo y es ahí donde debemos perseguir para llegar al diagnóstico temprano y así evitar complicaciones. Iniciamos, ¿verdad?, sabiendo un poquito acerca, o más bien queremos saber qué es la diabetes y obviamente estos síntomas que nos pueden llevar a pensar que pudiésemos estar frente a un caso de diabetes. Usted ya mencionaba el tema de los factores de riesgo, quiénes son más propensos a padecer esta enfermedad. Así es, la diabetes no es más que aquella enfermedad crónica que se caracteriza por los niveles altos de glucosa o algunas veces por insuficiencia de la producción pancreática de insulina, de tal manera que este paciente puede ir presentando primero resistencia a la insulina y posteriormente a la aparición de la enfermedad. Dentro de los factores de riesgo más común de los que podemos hablar es el sobrepeso. Paciente que tiene sobrepeso, que comió demasiado durante el año pasado, este año tiene que hacerse su chequeo para verificar si está en resistencia a la insulina y si lleva esto a un problema meramente de diabetes. Lo segundo, aquel paciente que ya es clásico, que tiene mucha orinadera, ¿verdad? Ya con el diagnóstico, pero sin examen de laboratorio, y que tiene pérdida de peso sin una causa justificable. Es decir, que no hace ejercicio y de pronto pierde de peso entre un 10 a un 20% del peso que tenía, entonces ese paciente es candidato a presentar diabetes, ¿verdad? ¿O puede ocurrir esto a cualquier edad, doctor? A cualquier edad, exactamente. En niños se puede dar diabetes tipo 1, ya en adolescencia igual, ya después de los 30 años la diabetes tipo 2, y después de los 60 años pues podemos hablar de la diabetes como consecuencia pues del envejecimiento, ¿verdad? Cuando hablamos de examen de laboratorio, hablamos de 4 tipos de exámenes que el paciente puede hacerse para el diagnóstico. El inicial que se puede hacer, la mayoría, es la glucosa en ayuna, con 8 horas de no ingerir alimentos, de tal forma que si este resultado aparece arriba de 126 o mayor de 126, este paciente puede tener ya lo que es el diagnóstico inicial, es decir, con una prueba de laboratorio. Podemos notar la segunda prueba, que es la glucosa al azar, aquel paciente que de pronto en la casa tiene un familiar diabético y el glucómetro quiere corroborar si está bueno, se toma la glucosa y aparece arriba de 200 o mayor de 200, entonces este paciente ya es sospechoso de presentar diabetes. Posteriormente, ya con la inicial, pues de que ya tiene la alerta el paciente, puede ir al laboratorio a hacerse la hemoglobina glicosilada, que este valor se aparece mayor de 6.5, entonces ya es otro parámetro que te lleva al diagnóstico. Y por último, ese paciente se puede hacer en ese momento la prueba de tolerancia a la glucosa, que le dan a ingerir 75 gramos de glucosa a ese paciente, le hacen una prueba a la hora, a las 2 horas, y si aparece mayor de 200, entonces ya tenemos el diagnóstico preciso de la diabetes. Es decir, que no solamente con un valor, claro, si el paciente se hace 2 exámenes en ayunas, si hizo uno hoy y el otro mañana, entonces, y ya los 2 están alterados, ya existe la probabilidad de más del 50% del diagnóstico, y ahí podemos encontrar parámetros de prediabetes. Algunas veces hablamos de prediabetes, pero hay pacientes que no creen en estos términos, que dicen o es diabético o no es diabético, pero la prediabetes antecede a la diabetes y es el momento en que el paciente puede revertir la enfermedad, y ahí viene aquellos que te preguntan que si la diabetes se puede revertir o no, o si la diabetes se puede desaparecer o no, pero si está en la condición de prediabetes, se puede revertir fácilmente. Hablando exactamente sobre la prediabetes que usted menciona, yo sé que muchas personas quizás hacen el examen y aparece positivo como prediabetes, pero posteriormente quizás más adelante, se elimina lo que es este diagnóstico
y podría perfectamente nuevamente aparecer otra vez con prediabetes aunque se lo haya controlado. ¿Es Sí, una un posibilidad? paciente nuevo que te llega a la consulta con los diagnósticos de prediabetes, todos los exámenes que te indican que el paciente tiene trastorno en el metabolismo de la glucosa y todos los valores, uno lo clasifica como prediabético. A este paciente lo sometemos a tratamiento intenso durante 3 meses y el paciente tiene que bajar todos los parámetros. Si el paciente no baja los parámetros, se mantiene o eleva un poquito y ya se elimina el diagnóstico de prediabetes y ya pasa a ser diabético. Realmente debe tener un cuidado en cuanto a la alimentación para evitar que obviamente después aparezca como sí positivo a diabetes. Exactamente. Las guías internacionales hablan prácticamente, lo primerito, cambio de estilo de vida, cambio lo que es la parte de la alimentación, hacer ejercicio, eliminar todos los azúcares, de tal manera que este paciente pueda mantenerse fácilmente con la alimentación y no con fármacos en ese momento. Pero cuando hablamos de un paciente que ya es crónico, ya obviamente ya viene el diagnóstico como tal. Es decir, un paciente que lleva, digamos, ya un año con síntomas de pérdida de peso, el paciente orina demasiado, el apetito se le va o a veces comen demasiado. Ya ese paciente ya tiene un diagnóstico como tal, entonces ya ese paciente ya no pasa por la fase de prediabetes, sino que ya se da el diagnóstico como es. Es importante, doctor, que también nosotros de manera general nos podamos estar realizando estos estudios, aunque no tengamos estos síntomas. ¿Cada cuánto tiempo hay que realizarse estos exámenes? Fíjate que ahorita que estamos iniciando el año, pues a todos los pacientes es recomendable que se hagan sus exámenes de laboratorio. No totalmente los que estamos aquí porque al final estos son para el diagnóstico buscando diabetes, pero para hacerse un control va incluida la glucosa en ayuna. Mientras que si un paciente ya es diabético, incluye la hemoglobina glicosilada. Y hay otros exámenes complementarios, ¿verdad?, que habla de lo que es la creatinina, buscando aquellos problemas renales. Hay otro examen específico que se llama microalbuminuria, que esto determina si el paciente tiene daño renal, porque ahí es donde debemos abordar al paciente para evitar que se llegue a lo que se llama insuficiencia renal crónica y al final pues la diálisis. Lo que es el perfil de lípidos, importantísimo, lo que tiene que ver con el colesterol y triglicéridos, ya que esta es una condición que afecta la circulación, que te lleva a pie diabético, al final las amputaciones, también te puede llevar a problemas cardíacos como insuficiencia cardíaca, de tal forma que este paciente debe realizárselo, hacerse un examen de orina buscando lo que habíamos mencionado, proteínas o microalbuminuria o infecciones de vías urinarias ocultas. Y por último, un electrocardiograma, pues que nos va a determinar si el paciente está teniendo o no una cardiopatía hipertensiva, algún evento cardiovascular que nos está orientando que el paciente tiene que someterse a tratamiento. De tal forma que el paciente todos estos exámenes los debe realizar de manera conjunta, pues para que se haga un chequeo y así determinar cómo inicia el año y cómo puede pasar los siguientes meses. Estos exámenes complementarios que usted mencionaba, ¿cada cuánto tiempo tienen que hacérselo las personas que ya tienen un diagnóstico de diabetes? Por lo menos en cuanto a los exámenes de microalbuminuria, se lo puede hacer 2 veces al año. O una vez al año. La creatinina puede hacerse igual cada 4, cada 6 meses. La hemoglobina glicosilada obligatoriamente cada 3 meses. Lo que es la parte del examen de orina, si tiene un evento de infección de vía urinaria, pues se hace en el momento, se manda a hacer un cultivo. Si el paciente está libre de eso, simple y sencillamente se hace al año. Creo que los exámenes al final de todo se pueden hacer, si el paciente no les da tiempo, por lo menos 2 veces en el año, si el paciente está controlado. Pero aquel paciente que tiene, por ejemplo, dislipidemia, que es el colesterol y triglicéridos altos, ese paciente debe hacer un seguimiento más estricto, de tal forma que uno va abordando al paciente de acuerdo a la condición que lleva, de acuerdo a la complicación que tiene en ese momento. Tenemos algunas consultas en nuestro número de WhatsApp. Uno de ellos es: hola, buenos días, soy diabética. Dice que sigue un tratamiento de inyecciones y también en cuanto también a píldoras, según entiendo por acá. Dice que ella toma bien sus medicamentos, pero dice que todas las mañanas le amanece en 300 o más la glucosa. También nos indica que tiene neuropatía diabética. Fíjate que eso es muy importante lo que mencionan ahí, porque no solo el chat de ahorita, casi la mayoría de los pacientes tienen esa incógnita y es lo que yo siempre le digo a mis pacientes: no deben amanecer en ese valor aunque se estén inyectando y estén tomando medicamentos. Hay que buscar la causa, por qué es que tienen ese valor. Si es que la dosis de insulina es muy baja, o es que el tratamiento oral es muy bajo, o es que está abusando en las comidas. Algo está pasando ahí, porque ese problema de la glucosa en ayuna o después de las comidas alto crea un proceso inflamatorio y eso va dañando directamente los nervios. Y a través del tiempo el paciente va presentando neuropatía diabética. Y la neuropatía diabética, lo que yo he visto en muchos pacientes, es bastante incómodo, bastante molesto, no los deja estar tranquilos. Los pacientes que andan conduciendo les afecta el pie. Al final de la neuropatía diabética terminan en lo que es adormecimiento total,
de lo que es la parte del pie, y el paciente puede complicarse con pie diabético o a la misma vez con amputaciones. Por eso es importante tomar en cuenta los niveles de glucosa. Esa paciente debe acudir a consulta, explicar por qué, que el médico le explique por qué es que tiene la glucosa alta, ¿verdad? Llegar a un acuerdo con el médico y determinar qué es lo que está pasando. ¿Se podría subir la dosis o...? Perfectamente. No hay dosis de insulina tope, sino que es la cantidad de insulina que el paciente requiere para bajar su nivel de glucosa. Nos preguntan acá también, di que si la resistencia a la insulina hace que el cuello se ponga de color oscuro. Así es, perfectamente. Ese es uno de los síntomas que en algún momento vamos a hablar sobre factores de riesgo o síntomas o síntomas clínicos de prediabetes o resistencia a la insulina. Es la alcantosis nigricans, como el término se le llama, a nivel del cuello, es una piel oscura, ¿verdad? Y a veces se da más en los nudillos también y se puede dar en la región de los codos. Ese paciente pues obviamente ya hay que hacerle su examen de laboratorio y someterlo a tratamiento para que logre bajar de peso. Tenemos una última consulta y es, buenos días, dice, a mi esposa tiene 5 días de que le amputaron uno de sus dedos del pie, no sé si dice que no le saturaron, hasta cuánto tiempo dice que va a dejar o cuánto tiempo después va a poder lavarlo y obviamente aplicar después cicatrizante. Yo asumo que se trata de una paciente con diabetes, no estoy segura, pero dice que hace 5 días le amputaron un dedo. Quiere saber cuánto tiempo va a estar lavándole, ¿verdad?, esto y en qué momento ya puede aplicar un cicatrizante. Fíjate, cuando se hace la amputación de un dedo, uno ve el daño que tiene, miramos si la piel puede recubrir y poner puntos para cerrar. Pero cuando ya el daño de piel es mayor, que no hay manera cómo se pueda recubrir la lesión, entonces queda la lesión abierta, el paciente se tiene que estar curando todos los días, poner cremas cicatrizantes y parches, lo que requiera, hasta que eso vaya cerrando gradualmente, ¿verdad? Porque realmente pues no hay otra manera, al menos que si abarca bastante y el paciente quiere someterse a un injerto, un dermoinjerto, entonces obviamente pues se puede hacer y el paciente pues ya en un lapso menos de un mes pues la herida va a estar muy bien porque ya obviamente pues hay un injerto encima, de tal forma que el paciente le va muy bien en estos casos, pues. Doctor, de manera breve, últimas recomendaciones obviamente para evitar, ¿verdad?, contraer esta enfermedad. Lo primero, ¿verdad?, que todos aquellos pacientes que tienen factores de riesgo como el sobrepeso, excesivo consumo de alcohol, aquellos pacientes sedentarios, aquellos pacientes que fuman bastante, sería bueno que se hiciera su examen de laboratorio y detectar la enfermedad a tiempo. Sabemos que la enfermedad es algo que le puede dañar meramente sus órganos, de tal manera que el paciente puede caer en complicaciones crónicas. Lo segundo, todos aquellos pacientes que ya son diabéticos, hacerse su chequeo, ¿verdad?, a inicio de año, para saber cómo van a pasar el resto del año, de tal forma que puedan rendir tanto en sus labores como en la familia. Y lo tercero es que no olviden tomar su tratamiento. Muchos pacientes lo olvidan 1, 2, 3, 4, 5 días o inclusive una semana y ese paciente viene complicándose aún más. Y ya recuerden que las complicaciones de la diabetes no se revierten. Una vez que ya están, el paciente puede terminar aún más con daño meramente y acudir al hospital. Muchísimas gracias, doctor Javier Bravo, ¿verdad?, por cada una de esas recomendaciones y a ustedes también que nos sintonizaron y esperamos que puedan tomarlo completamente en cuenta. Es de año y por siempre para usted y también para su familia. Nosotros continuamos con más de Acción 10 en la mañana con Iván Zavala y Alejo Estrada, que están preparados con más información para cada uno de ustedes. Por supuesto, siempre esto enfocado en temas de deporte a nivel nacional e internacional, que yo sé que a usted le interesa a esta hora. Adelante.